Continuando con nuestras entrevistas a tenancinguenses destacados, toca el turno del doctor Mario Luis Pérez Méndez, empresario destacado tenancinguense, a quien tenemos el gusto de saludar. Buenos días, doctor. Muy buenos días, maestro, con el gusto de saludarlos y desde luego de recibirlos aquí al interior de la Universidad UVM, el Instituto Universitario del Estado de México. Pues muchas gracias, también agradecemos que nos haya abierto las puertas de esta noble institución. Doctor, la dinámica será la siguiente. Le preguntaremos acerca de su formación académica y posteriormente hablaremos sobre la identidad tenancinguense. ¿Le parece? Me parece muy bien. Por favor, doctor, háblenos sobre su formación profesional. Cómo no, con mucho gusto. Miren, estas dos vertientes que se acaban de comentar, que son las que vamos a abordar, pues yo quisiera, si me permite, empezar por ahí desde los orígenes. Resulta que desde muy jovencito, adolescente, pues por ahí tuvimos necesidad y la oportunidad de incorporarnos a los trabajos de la construcción en esa época, en ese momento. Resulta que mi padre era contratista y maestro de obras y por ahí tenía algunos encargos de las mismas en nuestra querida ciudad de Tenancingo, Estado de México. Y bueno, pues por ahí hicimos nuestros primeros pininos para conocer primeramente el ámbito laboral, que en este caso era de la industria de la construcción. Aprendimos primeramente a observar y posteriormente tuvimos oportunidad de que esa observación que se hacía en cuanto al manejo de la preparación de los materiales utilizados en la construcción, pues después se fue creando la práctica. Entonces esto nos permitió conocer los procesos del mezclado, tanto de lo que es propiamente lo que se llama la mezcla para el pegado de los tabiques, para la cuestión de los repellados, para la cuestión de los aplanados, por un lado, y por otra parte, pues bueno, también desde luego la oportunidad de ir conociendo los procesos, de tal suerte que resulta que desde muy jovencito, sin darme cuenta, yo pues iba empezando a ser administrador, porque obviamente en el proceso de construcción hay varios pasos, varias etapas, pues que fuimos descubriendo con el tiempo. Esa fue una primera parte. Posteriormente, pues bueno, terminamos nuestra preparación secundaria y por motivos de que no existía en nuestro querido Tenancingo una escuela preparatoria, tuvimos que emigrar a la ciudad de Toluca. Muy bien. En ese sentido. Muy bien. ¿Y en qué consiste su labor profesional, doctor? Cómo no, con gusto podríamos comentar que mi labor profesional justamente se deriva de la profesión que felizmente por ahí tuve oportunidad de decir, esta es mi vocación de administrador. Entonces, pues bueno, esa es mi labor, esa es mi actividad diaria, la administración. La administración, como bien sabemos, pues es de carácter universal, se da en todo organismo. Y fue así como nos fuimos iniciando en el ámbito profesional. Primeramente por ahí incursionamos, como lo acabo de comentar, pues con esas actividades nosotros no nos dábamos cuenta, pero estábamos iniciando un proceso de administración sin saberlo, ¿no? Entonces, pues eso nos fue llevando de forma natural. Usted fue uno de los fundadores junto con su padre, Gabriel Pérez, de esta institución. Efectivamente, aquí podemos considerar, pues justamente fuimos fundadores, la cuestión de la familia, el señor don Gabriel Pérez Guadarrama, conjunto con mis hermanos y su servidor, conformamos esto, pero este fue resultado pues de una cuestión de cambio de propósitos y de objetivos, porque esto estaba concebido de otra forma, de otra manera. Queremos comentar que esto de el sueño de la creación de una institución educativa surge por allá en los años 80, okay, cuando por primera vez o la segunda ocasión en un segundo semestre que nosotros teníamos ya justamente el privilegio, la oportunidad de poder impartir cátedra en la Universidad Autónoma del Estado de México y de manera particular en la Facultad de Contaduría y Administración. Catedrático de la facultad. Ahí fue surgiendo. Ahí estuvimos durante 15 años como catedráticos en la Facultad de Contaduría y Administración. Muy interesante, doctor. Pues ya próximos a las celebraciones de plata de esta institución. Precisamente, sí, estamos ya por iniciar los preparativos en la planeación, en la organización y desde luego en la ejecución de las actividades que nos lleven en su momento a la celebración de nuestro 25º aniversario. 25 años de la Universidad UVM, del Instituto Universitario del Estado de México.
la cual debo decirle que también me formé en esta institución. Tenemos conocimiento de eso, por lo cual nos sentimos muy contentos y orgullosos de que nuestros egresados, incluyendo en este momento usted, pues bueno, por ahí hayan logrado despegar en cada una de sus profesiones. Muchas gracias, doctor. Pasemos al tema de identidad tenancinguense. Platíquenos un poco sobre su infancia en Tenancingo, doctor. Con gusto, ¿cómo no? Pues podríamos decir que nuestra infancia en Tenancingo, pues fue como propiamente todos los niños del momento, de la época, circulando desde casa al centro de Tenancingo, que era un bonito y hermoso jardín que tenía el nombre de Jardín Morelos. Por ahí vimos su remozamiento que hubo oportunidad de realizar. En un momento se cambió todo el piso que tenía, convirtiéndolo a través de una colocación de losas de cantera. Eso fue lo que dio por un motivo cambio, una transformación a nuestro Tenancingo. Posteriormente, pues con la llegada a la gubernatura del profesor Carlos Jan González, pues se decide realizar un proyecto de ciudades típicas, quedando enmarcado nuestro Tenancingo justamente en este proyecto, pues al cual se le quitó el polvo del tiempo, quedando una transformación grata, muy grata, que justamente lo hizo encabezar el nombre de ciudades típicas del Estado. Los 70s más o menos. Así es, más o menos. Doctor, ¿recuerda alguna tradición del pasado o que aún practique relacionada con Tenancingo? Desde luego, pues que hay muchas tradiciones que ahí se conformaron. Pues yo recuerdo que en aquella época, como hoy día, pues el clero de alguna manera jugaba un papel primordial. Obviamente el clero organizaba festividades, entre ellos recuerdo por ahí el ofrecimiento que los niños y las niñas hacían en determinados meses. En mayo y junio. Por ahí, en mayo y junio, efectivamente. Pues bueno, a ofrendar flores al Sacratísimo Corazón de Jesús, ¿no? Esa sería una de las tradiciones que yo recuerdo con mucho cariño, pues porque estaba uno creciendo, estaba uno desarrollándose. Las tradicionales épocas de las posadas que organizaba también por ahí el párroco de nuestra querida ciudad, y que invariablemente, pues bueno, asistíamos a ellas los días que correspondían, ¿no? Justamente, pues eso era motivo de alegría y desde luego para todos los niños de la época. Sabemos que esta institución es una de las grandes difusoras de una tradición de Semana Santa tenancinguense, que es la procesión del silencio, ¿cierto? Efectivamente, incuestionablemente en este periodo de Semana Santa, pues es una de las principales ceremonias religiosas que se realizan en esta procesión del silencio, que propiamente, pues bueno, es ya por la noche propiamente, empezando entre 8:30 y 9 de la noche, para recorrer justamente las principales calles de la ciudad, saliendo en esta ocasión pues propiamente de lo que hoy es la Catedral de Tenancingo, y que todo el mundo conoce comúnmente como el Calvario. El Calvario, ¿no? Claro. Así es. Doctor, ¿cuál considera ese elemento que le dota mayor identidad como tenancinguense? Incuestionablemente, pues bueno, el hecho de saber precisamente cómo se desarrollan y cómo se dan las festividades, pues tanto religiosas por un lado, como por otro lado las de carácter social, derivadas de muchos aspectos, ¿no? Las de carácter cívico, por ejemplo, que también pues era un orgullo en aquella época, supongo que debe seguir siéndolo, formar parte del personal que desfilaba en esos momentos, ¿no? Esto para su servidor era también muy, muy gratificante, tener el gusto y el honor de estar representando a nuestra institución educativa del momento en ese desfile que supongo sigue siendo de mucha tradición como lo era en aquel entonces. Claro. Doctor, ¿qué es lo que le gusta más de Tenancingo? ¿Qué elemento natural, religioso, histórico le gusta más del municipio? Sin duda, Tenancingo tiene muchos lugares físicos que de alguna manera pueden atraer y agradar. Propiamente podríamos decir que un paseo por la localidad resulta gratamente satisfactorio, pues visitando los distintos barrios que conforman justamente a la ciudad, pues que hoy propiamente se han unido en uno solo, pero podríamos pensar en un recorrido, pues que se pudiera iniciar bien por el lado de la Capilla de Jesús, continuando por la Capilla del Huerto, lo que fue entonces
la bonita cascada que Tenancingo tenía, que todo el mundo la conocía como el Salto de Tenancingo. Claro, el Salto. Por un lado, haciendo un recorrido hacia el suroeste, por ahí también podríamos hablar de la Capilla de los Remedios, el propio Calvario, la Capilla Guadalupe. Pues podríamos hablar de un circuito, diríamos, de turismo religioso de alguna forma, de alguna manera, concluyendo por Teotla, quizá bajando hasta la Trinidad totalmente, ¿no? Entonces todo eso resultaba muy grato para nosotros, como igual la tradición de las matracas en el Jueves Santo, justamente, ¿no? Esto es, y si a esto le aunamos, por ejemplo, la cuestión de la adoración de la Santa Cruz, que iniciaba muy temprano, 9 o 10 de la mañana, pues que era un recorrido justamente que se hacía ya formando parte de lo que sería las ceremonias religiosas, que salía de la parroquia de Tenancingo, pues hacia el entonces Calvario, hoy decíamos catedral, ¿no? Catedral. Sí. Doctor, finalmente, ¿qué ha hecho usted o qué hace para contribuir a generar un mejor Tenancingo? Propiamente, pues lo que nosotros hemos hecho no es que hagamos algo específicamente por nuestro Tenancingo, sino que de muchas formas, de muchas maneras, se van realizando acciones que de alguna manera vienen a beneficiar a Tenancingo, y no es precisamente porque algo específico para que nos ayude a generar mayor riqueza, por ejemplo, que nos ayude a mejorar en un movimiento y en un recorrido turístico atrayendo, que ha sido muy considerado en muchos tiempos, ¿no? Esas visitas turísticas, pues derivadas incluso del famoso obispo de Tenancingo, ¿no? Esa carne como embutido, pues que todos sabemos y conocemos que tiene un sabor característico en ese sentido. Pero bueno, sin querer específicamente hacer algo de manera directa, podríamos decir que hemos logrado contribuir en su tiempo y en su momento a alumnos que tenían deseos de seguir estudiando, seguir aspiraciones, se les tuvo la oportunidad, pues, de que escogieron a IUE para continuar sus estudios, su preparación, y obviamente, pues bueno, se les atendía de tal suerte, de tal manera que ellos no sintieran el cambio que necesariamente uno siente al venir de un lugar pequeño a la ciudad capital del estado, ¿no? Sí, claro, de alguna forma esta institución ha representado una nueva oportunidad para jóvenes, ¿no? O incluso no tan jóvenes, para continuar su crecimiento profesional. Así es, en ese sentido. Otra de las cosas que hemos hecho, pues bueno, contribuir en su momento a la sanidad de las juventudes. Pero, insisto, no sabíamos que estábamos haciendo algo ¿no? Pues bueno, hubo una época en que obviamente todos, la gran mayoría jugamos fútbol en Tenancingo, y obviamente parte de esas actividades que su servidor se echaba a cuestas, pues era organizar equipos en Tenancingo, buscar patrocinios para la consecución de los uniformes, y platicábamos con unas personas, con otras. Entonces, pues creo que esto de alguna manera ha contribuido a la preservación de la salud de la juventud de Tenancingo. Por supuesto. Sí que propiamente haya sido ese el propósito, ¿no? Claro, en ese pero finalmente es algún beneficio. Claro. Doctor, pues le agradecemos infinitamente nos haya abierto las puertas de esta institución, nos haya dado un espacio, y algo más que quisiera agregar. Pues solamente agradecer la gentileza de tomarnos un tiempecito para preguntarnos acerca algo de nuestro querido municipio de Tenancingo. Hay tantas cosas que se podrían comentar, pues que el tiempo no sería suficiente, porque la verdad, cuando hablamos de Tenancingo, pues nos da mucha alegría, lo sentimos, lo llevamos en el alma, lo llevamos en el corazón, y pues desde luego nos da muchísimo gusto pensar en tantas cosas bellas y buenas, ¿no? Como dice por ahí un poema, si usted me permite terminar con esto, que justamente por ahí compusiera don Gabriel Pérez Guadarrama, ¿no? Que le decía que un destello del tiempo lo llevó a conocer a una flor pequeñita que acaba de nacer. Y también dice, es Tenancingo bello como un lucero de la creación, es Tenancingo bello como un venero de juventud, como un venero de juventud. Es solo uno de los versos. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias, amigos y usuarios de las redes sociales. Agradecemos infinitamente hayan visto este video, y sería todo. Muchas gracias.